Bertolt Brecht fue un dramaturgo y poeta alemán del siglo XX. Dijo en uno de sus poemas que hay muchas maneras de matar y de crear a la vez una sociedad totalmente deshumanizada. Una es dejarte sin vivienda, totalmente vulnerable. Y eso es exactamente lo que están haciendo con la especulación inmobiliaria criminal. También dijo en otra ocasión que el regalo más grande que le puedes dar a los demás es el ejemplo de tu propia vida. Por ello yo quiero dar ejemplo con mi caso al ser víctima de especulación, para incitar a que otros también den ejemplo con la suya, porque como dice Albert Camus en Cartas a un amigo alemán, sigo suponiendo que este mundo no tiene un sentido superior, pero sé que hay algo en él que sí tiene sentido, y es el hombre frente a su prójimo. Ese encuentro es lo que le da sentido a todo. El caso de Porto en Portugal en el año 2019 puso al descubierto el lado oscuro de la especulación inmobiliaria criminal. Un empresario chino fue responsable de un incendio que acabó con la vida de un hombre de 55 años. El incendio había sido provocado deliberadamente tras meses de amenazas contra los inquilinos, una familia de 4 miembros, entre ellos una octogenaria y sus hijos adultos. En España y especialmente en Madrid hay administradores, agencias y propietarios que vacían edificios para especular. El resultado es familias en la calle mientras los buitres se están haciendo hoteles. Aunque no existen registros estadísticos oficiales que cuantifiquen las muertes bajo la tipificación penal de especulación inmobiliaria criminal, hay colectivos sociales y plataformas de vivienda que denuncian que la presión del mercado, los desahucios y el acoso inmobiliario provocan decenas de muertes indirectas al año en España. Al no estar catalogadas judicialmente de esta forma, el impacto letal de la crisis de la vivienda se rastrea a través de los suicidios vinculados a lanzamientos judiciales y los fallecimientos de personas vulnerables en situación de sinhogarismo. En las principales ciudades del Estado español, el precio del alquiler supera el 60% del salario medio de una persona. A esta situación extrema se suman, además, los abusos que sufren las personas inquilinas, según denuncian las organizaciones de defensa de la vivienda. Estas denuncias llevaron a que, en marzo del 2025, el Ministerio de Consumo impusiese sanciones contra grandes inmobiliarias por prácticas abusivas, como cobrar gastos de gestión a las personas inquilinas, exigir seguros no solicitados o incluir cláusulas abusivas en los contratos. Desde el 2024 se intensificaron las manifestaciones. El 5 de abril del 2025 hubo protestas en casi 40 ciudades. Las calles se llenaron para protestar por la crisis de la vivienda. Pedían la bajada de los precios del alquiler y recuperar las viviendas vacías. El sindicato de inquilinas se mostró con el lema «Se acabó marcharnos de nuestros barrios y ciudades». A principios del 2026, varios edificios de Madrid comenzaron a desplegar un cartel gigante en sus fachadas en el que se podía leer «Te están robando Madrid». Muy conseguida la garra de buitre en metáfora hacia los fondos buitres. Bloques donde los vecinos están sufriendo el asedio de los especuladores para que abandonen sus viviendas. El 24 de mayo del 2026, otra marcha con el lema «La vivienda nos cuesta la vida». En el informe Provivienda de 2020, el 72% de las inmobiliarias en Madrid aceptaban cláusulas discriminatorias racistas. En 2025 subió al 99% de las inmobiliarias y agencias de alquiler. Al mismo tiempo, la falta de regulación y la búsqueda de rentabilidad a toda costa provocaron en los últimos años un aumento de las prácticas de acoso inmobiliario para forzar a las personas inquilinas y también a los propietarios con herencias indivisas a abandonar sus viviendas sin necesidad de pasar por un juicio, con el objetivo de transformar los inmuebles en alojamientos turísticos. Alquilar una vivienda a turistas puede llegar a triplicar los beneficios de un alquiler habitual. Entre los métodos denunciados se encuentran el bloqueo de cerraduras con pegamento, los cortes de agua y electricidad, la negativa a realizar reparaciones urgentes y las intimidaciones mediante empresas de desocupación. El acoso inmobiliario funciona, en parte, por el desconocimiento de los derechos de las personas, lo que facilita estos abusos y convierte el abandono forzado en un desahucio invisible que no aparece en las estadísticas oficiales. El fenómeno del acoso inmobiliario, moving inmobiliario, ha dejado de ser un problema aislado para consolidarse como un patrón sistémico en el mercado residencial urbano.
En mi propia comunidad, las prácticas de la administración y el mantenimiento de comunidades incluyen usurpar silenciosamente pisos aprovechando la mala comunicación de los vecinos y de los herederos cuando fallece un titular del inmueble. No se reparan averías urgentes y, sin embargo, se inventan otras para buscar un cabeza de turco que cargue con los platos rotos. Se hacen reformas innecesarias y contraproducentes para endeudar a los propietarios y que acaben vendiendo desesperados. Y, por último, a los inquilinos se les expulsa al remitirles facturas astronómicas de calefacción, cuando está haciendo 40 grados en la calle. Sobre todo si son emigrantes, lo cual es clara xenofobia. Van a por los vulnerables, con bajo o nulo poder adquisitivo, herencias de familias desestructuradas e incluso personas enfermas que tienen más que cuidar de su salud en vez de buscar abogados para su defensa, al ser víctimas de especulación inmobiliaria. Divide et vinces desde la antigua Roma. Los encargados de la administración aprovechan claramente, al menos en mi caso, la mala o nula comunicación entre los propietarios de pisos y los inquilinos están totalmente desvalidos. En la actualidad ya hay 5 pisos vacíos. En 2015 heredé el 40% de un piso. La primera llamada de la administración fue para preguntar por la titularidad. Ni un mísero pésame. Esta señora especula con la propiedad inmobiliaria como si se tratase de jugar al Monopoly en versión terror, además de creerse dueña absoluta de todo el barrio donde vivo. Empecé a ver negligencias y mala praxis de esta señora desde ese fatídico año 2015. Después pareció funcionar más o menos estable, salvo las reuniones de propietarios, que más que convocatorias parecen tratados de guerra en directo. Llegó el año 2019 y aquí la realidad superó cualquier ficción de tragicomedia absurda. Salvo la frase más famosa de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Las lágrimas del mundo son una cantidad constante. Por cada uno que empieza a llorar, en algún lugar, otro deja de hacerlo. Y así fue en mi comunidad cuando una avería fantasma viajera empezó a tener ansias de libertad y a moverse por todo el edificio, según, claro está, la administración. En el año 2019 me tocó a mí llorar, pero de rabia, casi un año acusándome de tener el origen de una avería en mi piso, mientras los hipotéticos profesionales de la empresa de mantenimiento contratados por la administración se dedicaban a hacer boquetes en pisos de mi letra, mientras aguas fecales seguían cayendo al piso más inferior, que era el bajo. A finales del 2019 por fin se encontró la fuga en el primer piso. Como era de esperar, un piso colindante al siniestro, y no llegó a producirse una epidemia en todo el portal. Llegó el año 2020 y con él el confinamiento, salvo que Pepa, Gotera y Otilio quedaron confinados para pintar el portal mientras había una demanda en el juzgado y una reclamación a la DGS, ya que querían dejarme el piso cuarto hecho un solar, para encontrar la prófuga avería que ya había sido localizada en el primer piso. Las cosas se calmaron un poco, aunque los vecinos no podían salir a comprar el pan. El olor a aguas fecales pasó a oler a pintura, que siempre es un poquito más agradable. Pasó el tiempo y llegó el año 2022, cuando hicieron la obra del Escorial en un portal de un edificio muy humilde, poniendo un elevador para minusválidos que impide hacer mudanzas. Pero da igual, ya que los electrodomésticos y los trastos pesados se bajan y suben por el elevador para minusválidos. Total, las personas con movilidad reducida tampoco pueden llamar al telefonillo, que está inaccesible para ellos. Eso sí, hay cámaras de seguridad de adorno, y es mejor así, ya que la multa que ponen a la comunidad por estar enfocadas a viviendas y atentar contra la intimidad podría subvencionar otra obra del Escorial y dejar un portal coherente y accesible para todos. Mientras en el año 2022 se acabaron de hacer las hipotéticas reformas del portal, me volvieron a acusar de una avería comunitaria. Por segunda vez. Comunico por segunda vez al seguro comunitario que yo no tengo ninguna avería y que está avisada la administradora por un burofax que le envié con informes periciales que lo demostraban, que por cierto tuve que pagar de mi bolsillo. En 2026 la avería volvió y, para no variar, volvieron a acusarme de la misma, cuando ya se demostró por 2 veces anteriores que en mi piso cuarto no había ninguna avería ni el origen de ninguna avería comunitaria. Mientras me acusaban a mí de tener una avería comunitaria por tercera vez, recuerden, a mi hermana, que se fue de la casa de mis padres hace unos 40 años, le amenazan con un embargo, supongo que referente a una deuda por la avería fantasma de mi piso cuarto. O sea, esa administradora no es que utilice prácticas abusivas,
es que utiliza prácticas criminales para apropiarse de pisos con mala comunicación entre los herederos, invenciones de averías y facturas para inquilinos de más de 200 euros de calefacción, cuando estamos a 40 grados en la calle. Albert Camus dijo que tenía sed de justicia. Yo también, solo deseo justicia. Tenía una gran preocupación por la dignidad del ser humano y sed de justicia. Yo me rebelo, luego somos. Una frase del hombre rebelde en la que, parafraseando a Descartes, cifra la verdadera identidad y reconocimiento del individuo en el paso del yo a nosotros. Pero el fin nunca justifica los medios. Hay precios, como la dignidad de cada uno de los seres humanos, que siempre ha de estar por encima de todo lo demás. Durante la adolescencia, Camus descubrió la enfermedad y la pobreza, maestras que le enseñaron a estudiar por su cuenta, a asomarse al mundo desde los libros y escribir con pasión por los problemas de su tiempo y por los más desfavorecidos. El resultado de ello le hizo merecedor del Premio Nobel en 1957. A los 3 días de haber recibido el Nobel de Literatura, el filósofo francés de origen argelino se encontraba en Suecia, dando una conferencia, El artista y su tiempo. Fue agresivamente interpelado por un joven activista argelino sobre la lucha por la independencia que en esos momentos sucedía en Argelia, reclamando justicia para su pueblo. Albert Camus, que se había criado en ese país y sentía un gran apego a esa tierra, le respondió que en estos momentos se estaban poniendo bombas en los tranvías y que su madre, humilde trabajadora de toda la vida, podría encontrarse en uno de ellos. Entre la justicia y mi madre, elijo a mi madre, porque en medio del invierno descubrí en mí un verano invencible, mi madre, Albert Camus. Mi madre me dejó parte de un piso y voy a luchar por él como Antígona, aunque sea encerrada viva en mi propia tumba. En un siglo atravesado por totalitarismos, destierros y genocidios, Zambrano ofrece una Antígona que elige enterrarse en vida con la certeza de que la tumba no es el final del camino. Camus escribe con la herida y pelea con la pluma. Tenía sed de justicia. Yo también estoy sedienta, pero cansada de gritar. Prefiero utilizar la mayéutica socrática haciendo preguntas para que la mentira sangre. Camus escribió, yo me rebelo, luego somos. Después de 10 años, algunos vecinos ya me dan las gracias y ese es mi pago. No quiero likes, quiero leerte. Si te está pasando algo así, cuéntalo. Porque hay algo en este mundo que sí tiene sentido y es el hombre frente a su prójimo. Cuéntame tu caso y si resides en Madrid, cuéntamelo mirándome a los ojos. La unión de víctimas de la especulación inmobiliaria y criminal hace la fuerza. Que no nos roben Madrid, que no nos roben nuestro hogar, que se haga justicia ante estos criminales que, da la casualidad, son a su vez grandes tenedores. Si eres propietario o inquilino y necesitas su vivienda para vivir, no abandones sin luchar por tus derechos. Al defender tus derechos, estás defendiendo los derechos de todos los demás. Con esas manos de quererte tanto, pintaba en las paredes, luche y vuelve, manchando de esperanzas y de cantos las veredas de aquel 69, con esas manos de enjugar sudores, con esas manos de parir ternura, con esas manos que volvieron la fe en la nueva primavera, bordaba la esperanza montonera, con esas manos que pintaban la historia de celeste y blanco, con
con esas manos de quererte tanto. ¿Cómo quiere usted que no ande de escapa ya, cargando la primavera, cayéndose y volviéndose al